En su fastosa fiesta, el millonario creía ser intocable, se burlaba de su esposa frente a todos para impresionar a su deslumbrante amante. Pero cuando un invitado inesperado cruzó la puerta, alguien con más poder del que nadie imaginaba, todo cambió. Lo que reveló no solo terminó con la celebración. Destruyó el imperio del millonario de un solo golpe devastador. La lámpara de cristal brillaba como una constelación sobre los pisos de mármol, lanzando luces prismáticas sobre el mar de esmóquines y vestidos con lentejuelas que llenaban el salón de baile. El ambiente estaba cargado de riqueza, perfume y ambición disimulada, cada rincón de la mansión vibrando con risas, tintineo de copas y el murmullo sutil del viejo dinero intentando impresionar al nuevo. El millonario estaba en el centro de todo, con una copa de coñac añejo en la mano y la sonrisa confiada de quien cree que el mundo gira a su favor. Julián Durán estaba en su elemento, rodeado de CEOs, celebridades y socialites, cada detalle de la velada meticulosamente diseñado no solo para mostrar su estatus, sino su dominio. El personal de servicio se movía como un reloj, llevando bandejas de ostiones y champaña, deslizándose entre conversaciones cargadas de cumplidos pasivo-agresivos y juicios susurrados. Y aún así, ninguno se atrevía a hablar mal del anfitrión, al menos, no lo suficientemente alto como para que él lo oyera. El traje de Julián era hecho a la medida, seda azul marino que brillaba sutilmente bajo las luces. Lucía exactamente como el hombre que quería ser, poderoso, admirado, envidiado. A su lado, con los brazos suavemente entrelazados con los suyos, estaba Daniela Vargas, la amante. Joven, radiante y vestida con un vestido que dejaba poco a la imaginación, disfrutaba la atención tanto como él. Su sonrisa era reluciente, su risa delicada y ensayada, una actuación perfeccionada frente a incontables espejos. Se apoyaba en él como un trofeo, un símbolo de su juventud preservada gracias al dinero. Juntos, eran un espectáculo, una pareja destinada a provocar miradas, susurros y, lo más importante, reacciones. Particularmente de una mujer. Elena estaba al otro lado del salón, su postura era elegante, su expresión indescifrable. Su presencia era impactante, no por lo extravagante, sino por la dignidad contenida que portaba como armadura. Su vestido era modesto comparado con el resplandor del resto, pero igualmente elegante. Lo había elegido a propósito, verde bosque profundo, corte clásico, un color que alguna vez hizo que Julián dijera que parecía una reina. Eso fue hace años. Ahora, estaba sola, con una copa de agua mineral con gas, negándose a añadir más intoxicación a una noche que ya tenía suficiente. Sus ojos recorrían la sala, captando rostros conocidos y sonrisas forzadas. Sabía exactamente cómo se suponía que se desarrollaría esa noche. No era una celebración, era una declaración. Una afirmación de Julián, ruidosa y calculada, él había seguido adelante, y ella ahora no era más que un capítulo cerrado y olvidado. Pero Elena no estaba rota. Claro que sentía el ardor. Cualquier mujer lo sentiría. Ver al hombre que una vez amó pavonearse con otra mujer del brazo, ver la arrogancia en su sonrisa al mirarla de reojo, eso dolía más que cualquier pérdida económica tras el divorcio. Pero no le daría el gusto de verla derrumbarse. Su agarre sobre la copa se tensó, pero sus labios permanecieron serenos. Detrás de sus ojos, pensamientos parpadeaban como relámpagos. Ese ya no era su mundo, pero no estaba ahí por accidente. Había aceptado la invitación con intención, no por nostalgia ni masoquismo, sino para recordar, solo una vez, por qué había decidido dejarlo todo. Y quizá, de alguna manera, para recordarle que aún estaba de pie. Julián la observaba desde el otro lado del salón, sus labios se curvaron levemente. ¿La ves?, le susurró a Daniela, su voz baja pero cargada de diversión. Daniela inclinó la cabeza, siguiendo su mirada. ¿La del vestido verde? Esa es mi exesposa, respondió él, dando un sorbo a su copa con una sonrisa burlona. Pensé que no vendría. Daniela soltó una risita ligera, observando a Elena con una mezcla de curiosidad y superioridad. Es elegante. Lo era, dijo Julián, desechando el cumplido con una risa. Pero nunca encajó del todo en este mundo. Es demasiado reservada. No podía seguir el ritmo. Daniela sintió lentamente, su sonrisa se tensó. No se sentía amenazada, no realmente. Ya había ganado. O eso creía. Del otro lado del salón, la música se intensificó y el ritmo de la noche aumentó. La gente bailaba, reía, coqueteaba y conspiraba bajo la sombra de candelabros de cristal y espejos pulidos. Elena se dirigió a la terraza, necesitando un poco de aire fresco.
Al pasar entre pequeños grupos de invitados, captó fragmentos de conversación, política, fusiones empresariales, vacaciones en la Toscana, chismes sobre la infidelidad de alguien. Todo eso que antes fingía importar. Salió y exhaló, el aire fresco de la noche acariciando su piel como un suspiro de alivio. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron tras los muros, y por un momento, cerró los ojos. Adentro, Julián continuaba su actuación. Saludaba a invitados influyentes, hacía bromas a costa de Elena disfrazadas apenas de humor, y se deleitaba con las risas aprobatorias de quienes estaban demasiado ansiosos por complacerlo. Siempre odió estas cosas, dijo en un momento, tomando otro trago. Decía que las fiestas eran superficiales. Creo que era porque nunca logró destacar. Le siguieron carcajadas. Un invitado incluso añadió, bueno, ahora sí que destaca, pero no como quisiera. Julián sonrió, satisfecho con la reacción. Pero incluso mientras reía, había algo hueco en ese sonido. Volvió a mirar hacia la terraza, medio esperando que Elena lo mirara. No lo hizo. Daniela se acercó más. ¿De verdad no la extrañas en lo absoluto? Julián resopló. Era cómoda. Predecible. Tú eres distinta. Tienes ambición, fuego. Ella se aferraba a viejos valores. Tú me desafías. Daniela sonrió, pero detrás de eso, un destello de duda cruzó por sus ojos. Ya había escuchado esa línea antes, pero dicha sobre otra persona. A medida que avanzaba la noche, el tono de Julián se volvía más agudo, sus burlas más frecuentes, su mofa más directa. Algunos invitados empezaron a intercambiar miradas incómodas. Algunos reían nerviosamente, sin saber si era apropiado. Elena eventualmente volvió al interior, ofreciendo una pequeña sonrisa a quienes la saludaban con cortesía. Podía sentir el peso de las miradas, los susurros por lo bajo, la simpatía performativa que jamás llegaba a los ojos. Aún así, se movía con gracia, como si fuera ajena a la crueldad silenciosa que orbitaba a su alrededor. Cuando Julián la vio, alzó la voz deliberadamente. Todos, llamó, golpeando su copa con un tenedor para llamar la atención. Un brindis. La música bajó, y las miradas se dirigieron hacia él. Elena se quedó inmóvil. Julián levantó su copa en alto. Por los nuevos comienzos. Por el crecimiento. Y por finalmente entender que algunas personas están destinadas a brillar, mientras que otras, simplemente se apagan. La risa que siguió fue cautelosa. La ofensa no fue sutil. Era una puñalada disfrazada de ingenio, envuelta en seda y burbujas de champaña. Elena sintió las miradas de nuevo, el ardor de la humillación subiendo por su piel. Pero no se inmutó. En cambio, levantó levemente su propia copa, asintió y dio un sorbo. El gesto no fue débil, fue una rebeldía silenciosa. Una negativa a darle la reacción que él quería. Julián se detuvo, momentáneamente desconcertado por su calma. Por un segundo, sintió algo desconocido, incomodidad. Rápidamente lo ocultó con una broma, atrayendo a Daniela más cerca, haciendo otro comentario sobre cómo ella traía energía real a su vida. Elena se dirigió hacia la gran escalera, dejando que sus dedos rozaran el barandal mientras caminaba, desapareciendo entre la multitud una vez más. Detrás de ella, la fiesta continuaba con furia, ajena a la tormenta que comenzaba a gestarse bajo la superficie. Pero algo cambió en ese momento. Algunos invitados comenzaron a susurrar entre ellos, esta vez no sobre Elena, sino sobre Julián, su comportamiento, su arrogancia, la extraña tensión en el aire. Algo no dicho se movía entre ellos, como electricidad antes del trueno. Y justo más allá de la reja, fuera del resplandor de las luces de la fiesta, un auto se detuvo. Un hombre bajó, acomodando su traje, su expresión impenetrable. No estaba en la lista de invitados. Pero no lo necesitaba. La noche no había terminado. Apenas comenzaba. Y ahora, déjame preguntarte algo, si tú fueras humillado públicamente por la persona que una vez prometió amarte y protegerte, ¿qué harías? ¿Te marcharías en silencio, o responderías a tu manera? Déjame tu respuesta en los comentarios, califica la historia hasta ahora del 0 al 10, y no olvides darle like a este video y suscribirte para no perderte el giro que aún está por llegar. La música giraba por el gran salón como una cinta de seda, deslizándose por el aire con notas delicadas que enmascaraban la tensión que ahora comenzaba a hervir entre los invitados. Las conversaciones seguían, pero algo se había desplazado. Algunos invitados todavía reían por el último comentario de Julián,
esa puñalada disfrazada hacia Elena, pero otros empezaban a intercambiar miradas titubeantes, cuestionando en silencio hasta dónde estaba dispuesto a llegar el millonario con su farsa. La risa ya no sonaba genuina, resonaba hueca, artificial, como si la gente riera por compromiso más que por diversión. Pero Julián no parecía notarlo. Se regodeaba en su propia suficiencia, completamente absorbido por la fantasía que había construido, una en la que él era más alto que todos los demás, admirado no solo por su riqueza sino por su supuesta agudeza, su encanto y su descarada falta de decencia. Daniela se apoyó de nuevo en su brazo, su mano descansando levemente sobre su pecho, sus ojos recorriendo la multitud, buscando validación. Aún no comprendía la energía que estaba cambiando, no percibía el malestar sutil, la incomodidad que comenzaba a extenderse por la celebración cuidadosamente curada. Solo sabía que estaba en el brazo del hombre más poderoso del lugar, y eso por sí solo la hacía sentirse invencible. O eso creía. Inclinó la cabeza hacia Julián y le susurró: «Tú sí que sabes cómo dominar un salón». Julián sonrió con suficiencia, luego inclinó su copa y dio un largo sorbo. «Eso es lo que se llama poder», respondió. «A la gente le encanta un poco de drama. Mantiene la noche interesante». Desde el otro lado del salón, Elena estaba cerca de un gran arreglo floral, fingiendo admirar las hortensias y los lirios, pero en realidad, observaba. Siempre observaba, estudiaba a las personas, aprendía el ritmo de sus interacciones, notaba cosas que otros pasaban por alto. Vio cómo algunos invitados comenzaron a susurrar tras sus manos. Vio la sonrisa incómoda que una mujer ofreció al pasar Julián, y cómo el hombre a su lado sacudió sutilmente la cabeza. Elena había asistido a este tipo de eventos por años, sabía perfectamente cómo se veía la erosión social cuando comenzaba, y sabía lo rápido que podía propagarse una vez encendida. El tintinear de una copa la sacó de sus pensamientos. Julián había levantado su copa de champaña de nuevo y la golpeaba suavemente con una cucharita de postre plateada. La música comenzó a desvanecerse, y la multitud se volvió hacia él con murmullos expectantes. Todas las miradas estaban sobre él otra vez, justo como le gustaba. «Damas y caballeros», comenzó, su voz amplificada ligeramente por la acústica del gran salón, «gracias por acompañarnos esta noche». «¡Qué velada tan magnífica!», ¿no creen? Algunos aplausos dispersos siguieron. Él sonrió más ampliamente. «Miro a mi alrededor y veo poder, belleza, ambición, todo lo que hace que nuestro mundo gire». Alzó más la copa. «Pero esta noche, quiero hacer un brindis especial». Pausó, mirando deliberadamente hacia donde estaba Elena. Su corazón no se aceleró, no titubeó. Sabía exactamente lo que venía. Por seguir adelante. Por reconocer que la vida es evolución. Por aprender lo que ya no nos sirve y hacer espacio para lo que nos inspira. Hubo risas corteses. Él sonrió aún más, disfrutando demasiado de su propia actuación. «Algunas personas», continuó, «algunas personas se aferran al pasado. A viejos hábitos, viejas ideas, viejas relaciones. Pero el progreso exige que soltemos. Que nos permitamos abrazar lo nuevo, lo vibrante, lo emocionante». Se giró hacia Daniela, quien le sonrió con orgullo. «Como la maravillosa mujer a mi lado esta noche. Ella es un soplo de aire fresco. Me recuerda lo que la vida puede ser cuando uno se niega a conformarse con la mediocridad». El insulto dio justo en el blanco como una cuchilla al pecho, pero Elena no se inmutó. Su rostro permanecía sereno, sus manos firmes alrededor de la copa. El silencio que siguió no fue de aplausos. Fue tensión espesándose en el aire como niebla. Julián, indiferente o simplemente insensible, continuó. «Por los que elegimos el progreso sobre la comodidad. La pasión sobre la previsibilidad. Y la ambición sobre la complacencia». Ya no hubo más risas. Solo algunos leves choques de copas, brindis a medias y sonrisas forzadas. Algunos invitados bajaron la mirada, otros se voltearon, inseguros de cómo reaccionar. Elena tomó un sorbo lento de su bebida, luego dejó la copa en una bandeja cercana con la clase de elegancia que solo años de sobrevivir junto a un hombre como Julián podían enseñar. Se dio la vuelta y caminó tranquilamente hacia el centro del salón de nuevo, no para confrontarlo, no para vengarse, sino para reclamar su espacio, no con palabras, sino con presencia. La música volvió, torpemente al principio, luego retomando su ritmo mientras las conversaciones intentaban continuar, empujando el malestar como una venda sobre una herida demasiado fresca para ignorar. Daniela miró a su alrededor y lo vio por primera vez, el cambio en el tono, la incomodidad en las expresiones de los invitados.
El aplauso no había tenido el impacto que esperaba. Algo en el brindis no había caído bien, incluso para ella. Se inclinó hacia Julián y susurró, ¿no crees que tal vez fue demasiado? Julián la miró con expresión confundida, las comisuras de su boca temblando. Demasiado, repitió. Eso fue brillante. Pero incluso él empezaba a sentirlo ahora, el sutil retiro de calidez por parte de la multitud, el cambio en cómo lo miraban. Ya no era admiración. Era otra cosa. Algo más frío. Un hombre exitoso podía ser arrogante. Pero un hombre cruel, eso incomodaba. Y cuando un hombre cruel no mostraba vergüenza, ni arrepentimiento, la admiración comenzaba a pudrirse. Un invitado, un caballero mayor con un traje de corte fino color carbón, se acercó a Elena cerca de la mesa de postres. No dijo mucho, solo le ofreció una leve inclinación de cabeza y una mirada que decía más que cualquier palabra. Simpatía. Respeto. Quizá incluso arrepentimiento por no haber alzado la voz contra la burla antes. Ella devolvió el gesto con cortesía, sin buscar lástima, pero reconociendo el cambio. No quería validación. Quería su dignidad, y acababa de recuperarla sin hacer nada más que mantenerse firme. Más tarde esa noche, Daniela intentó recuperar el control del ambiente. Sugirió un baile, esperando recapturar la magia, la admiración, el centro de atención. Julián accedió, tomándola de la mano y llevándola al centro del salón justo cuando comenzaba un vals lento. Sonrió para las cámaras, para los invitados, para sí mismo. Pero en las paredes llenas de espejos del salón, atrapó un vistazo de su propio reflejo, y por un momento, no reconoció la expresión en su rostro. No era alegría. No era triunfo. Era algo parecido a la duda. A unos pasos de distancia, Elena estaba junto a la chimenea, sus dedos rozando el borde del mármol, sus ojos observando a la pareja girar lentamente por el salón. Ella también lo vio, la pequeña grieta en la fachada de Julián, la semilla de inseguridad creciendo en el lugar donde antes florecía la arrogancia. Se dio vuelta y comenzó a caminar hacia el salón principal, donde se preparaban bandejas con champaña fresca. Tomó otra copa, no para beber, sino para sostenerla, para mantenerse erguida, para seguir visible en el espacio del que él tan desesperadamente quería borrarla. Y entonces, mientras la canción se desvanecía, la música se pausó de nuevo. El mayordomo apareció en la entrada con una nota en la mano, acercándose discretamente a Julián. Señor, acaba de llegar un invitado. Julián frunció el ceño. ¿Qué invitado? No esperaba a nadie más. Insistió en que es urgente. Nombre. Dijo que usted lo reconocería, respondió el mayordomo, ofreciéndole la tarjeta doblada. Julián la abrió, sus ojos recorriendo el nombre. En cuanto lo leyó, su mandíbula se tensó. La tarjeta tembló levemente entre sus dedos. Un nombre que no había escuchado en años. Un nombre que creyó haber dejado atrás hace mucho. Hazlo pasar, dijo en voz baja, disimulando la repentina opresión en su garganta. Daniela lo miró, desconcertada. ¿Quién es? Julián no respondió. Su sonrisa había desaparecido. Y mientras los invitados se volvían curiosos hacia la entrada, el aire en el salón cambió otra vez, ya no incomodidad, sino anticipación. Algo se avecinaba. Algo para lo que nadie, especialmente Julián, estaba preparado. El gran salón resplandecía bajo el peso de los candelabros, y sin embargo, una extraña quietud colgaba bajo las luces titilantes. Las conversaciones continuaban, pero ninguna tenía el calor o la naturalidad de antes. Algo se estaba deshilando, algo pequeño pero inconfundible, y hasta los más ensimismados comenzaron a notarlo. Julián aún desfilaba por el salón con Daniela del brazo, pero ahora había una rigidez en sus hombros, una tensión en su mandíbula, la más mínima arruga en la armadura de su orgullo. Y Elena, aunque seguía al margen del evento, se había convertido en un centro de atención no declarado. Los susurros ya no eran solo sobre ella, sino sobre cómo Julián la había tratado, el sabor de sus palabras aún permaneciendo como vino agrio en las bocas de varios invitados. Elena estaba cerca del arco que conducía al jardín, su mano apoyada ligeramente en el marco, como si contemplara alejarse de todo. Su mirada se deslizaba por el salón, cruzándose con ojos que rápidamente se desviaban, inseguros de expresar simpatía o vergüenza. Una mujer le ofreció una sonrisa tenue, apologética, incómoda, forzada. Elena asintió con cortesía, su expresión serena, pero por dentro, algo dolía, algo crudo y punzante que ni toda su compostura podía apagar. Podía soportar 1000 miradas frías,
pero lo que más le dolía esa noche no era la humillación pública, era darse cuenta de que Julián, el hombre que alguna vez sostuvo durante noches sin dormir, ahora lo usaba como entretenimiento. El aire afuera era más fresco de lo esperado, nítido y silencioso, mientras Elena salía a la terraza. Caminó entre macetas ornamentadas, sus tacones resonando suavemente en el piso de piedra, el leve aroma de rosas flotando en el viento. No lloró. No caminó de un lado a otro ni gritó al cielo. En cambio, se apoyó en el barandal y miró hacia el jardín iluminado con luces doradas. Sus dedos se aferraban al borde de la balaustrada con un poco más de fuerza en cada respiración. No quería derrumbarse. No quería parecer rota. Pero tampoco podía negar el peso vacío en su pecho. La última vez que había estado en ese lugar, fue su aniversario. Julián la había sorprendido con una cena privada bajo las estrellas. Le había dicho que ella era la razón por la que él se había convertido en quien era. Que no podía imaginar la vida sin ella. Y ahora ahí estaba, viendo cómo elogiaba a otra mujer en el mismo escenario, hablando de progreso y evolución como si ella hubiera sido una carga en lugar del pilar de cada capítulo de su éxito. Cerró los puños, su respiración se cortó. No estaba enojada solo con él. Estaba enojada consigo misma, por creer en sus promesas, por defenderlo durante sus despiadadas maniobras empresariales, por apagar su luz para que la de él brillara más. El sonido de pasos acercándose la sobresaltó ligeramente. Una voz la siguió, una voz familiar, aunque no una que quisiera oír esa noche. Me preguntaba a dónde te habías escapado, dijo suavemente Daniela, entrando en la terraza, su vestido fluyendo detrás de ella como un arroyo de oro líquido. Elena no respondió al principio. Permaneció quieta, con la mirada fija al frente, como si la presencia de Daniela pudiera desvanecerse si la ignoraba el tiempo suficiente. Pero la mujer más joven se acercó, su sonrisa levemente arrogante. «Sabes», continuó Daniela, acomodando un mechón de cabello detrás de su oreja, «realmente manejaste ese brindis con mucha gracia». «Quiero decir, si yo fuera tú, habría lanzado una copa o dos», dijo Daniela con una risita incómoda. Elena se volvió hacia ella lentamente, su voz baja y firme. «Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo no hago escenas para ganarme aplausos». La sonrisa de Daniela vaciló, apenas perceptible. «Sin ofender, pero si yo estuviera en tu lugar, ni siquiera habría venido». «No estoy en tu lugar», respondió Elena con calma. «Y gracias a Dios por eso». Daniela rió nerviosamente, dudando si continuar o simplemente irse. Vaciló, y luego dijo, «Julián dice que siempre odiaste este tipo de fiestas. Que nunca entendiste realmente el tipo de vida para la que él estaba destinado». Elena se giró completamente ahora, enfrentándola. «Julián dice muchas cosas cuando quiere que lo escuchen. Eso no las hace verdaderas». Hubo una pausa, una tensión que colgaba en el aire como un hilo a punto de romperse. «Debes extrañar esto», dijo Daniela, con los ojos escaneando el salón iluminado detrás de ellas. «El estilo de vida. La atención». «Extraño la versión de mí que existía antes de dejar que todo eso importara», respondió Elena sin parpadear. «No lo extraño a él, y mucho menos extraño fingir ser pequeña para que otro pudiera sentirse grande». Daniela la miró entonces, ya no con la misma altanería, sino con algo más cercano a la incertidumbre, quizás incluso incomodidad. Por primera vez, Elena no era la exesposa silenciosa que había imaginado. Era una presencia, firme y aguda, y algo en eso hizo que Daniela se sintiera menos segura en el papel que había tomado. «Debería volver adentro», dijo Daniela con torpeza, dándose la vuelta. Elena la observó alejarse, luego volvió a mirar hacia el jardín, su corazón ahora más firme, su determinación solidificándose como cemento. No era la mujer que Julián había descrito en su discurso. No se estaba desvaneciendo. No se aferraba al pasado. Se estaba reclamando a sí misma, en silencio, con firmeza, con cada respiración que tomaba fuera de ese salón lleno de risas forzadas y elogios vacíos. Unos minutos después, una de las invitadas, una mujer que Elena había conocido brevemente en una gala benéfica hacía años, se unió a ella en la terraza. «Solo quería decirte, que te manejaste con mucha elegancia esta noche». «Lamento lo que dijo él». «Fue cruel». Elena sonrió suavemente. «Gracias», dijo, palabras simples pero sinceras. «Pero no tienes que lamentarlo. Yo no lo hago». Dentro, Julián notó el regreso de Daniela. Ahora estaba más callada, bebiendo lentamente, escaneando la multitud de vez en cuando. Él no preguntó qué había pasado.
Asumió que solo necesitaba un momento. Pero cuando no rió de su siguiente broma, cuando apartó la mirada mientras él hacía otro comentario sarcástico sobre Elena, algo empezó a incomodarlo. No sabía nombrarlo aún, pero lo desestabilizaba. Y en algún rincón del salón, Elena regresó al piso principal. No para reclamar los reflectores, sino para ser vista, por ella misma. Caminaba con la misma gracia tranquila de siempre, y hasta los meseros se movían con más respeto en su presencia ahora. No hubo anuncio, ni confrontación, ni discurso que rivalizara con el de Julián. Solo su silencio, su dignidad y su negativa a disminuirse. La gente lo notó. Y cuanto más la notaban a ella, menos reían de los chistes de Julián. Y mientras la noche avanzaba, otro murmullo comenzó a entretejerse en el ambiente de la fiesta, no provenía de la música ni de las charlas, sino de la sutil anticipación de que algo estaba a punto de cambiar. Algo no dicho. Algo irreversible. El sonido de las risas dentro del salón empezaba a desgastarse. Lo que antes se sentía como una energía eléctrica pulsando por la mansión ahora tenía un ritmo artificial, como si los invitados rieran más por costumbre que por deleite. El entusiasmo del inicio de la noche había dado paso a algo más performativo, más hueco. Y sin embargo, Julián permanecía completamente inmerso en su propia narrativa, ajeno al cambio gradual a su alrededor. Estaba cerca de la gran escalera, contando una historia sobre su última adquisición, gesticulando dramáticamente con su copa mientras Daniela asentía, su sonrisa ahora más forzada que antes. Pero incluso ella empezaba a notar el malestar creciente, la forma en que la gente respondía de manera más pasiva, como incluso los meseros evitaban quedarse cerca de Julián por mucho tiempo. Entonces vino una pequeña ola, un movimiento cerca de la entrada. Al principio, parecía sin importancia. Un murmullo entre el personal, un intercambio discreto entre el mayordomo principal y un hombre de traje en la puerta. La mayoría de los invitados no lo notó, enfrascados en sus conversaciones y copas tintineantes, pero los más atentos, los inversionistas veteranos, los ejecutivos experimentados. Los que habían asistido a suficientes eventos como este para reconocer cuando algo estaba mal, empezaron a girar la cabeza. El mayordomo caminó con rapidez hacia Julián, su actitud usualmente serena tensada por la urgencia. Se inclinó y habló en voz baja, extendiéndole una pequeña tarjeta doblada. Julián la tomó sin decir palabra, abriéndola con una sonrisa que se desvaneció en cuanto sus ojos recorrieron el nombre escrito. La miró por un momento más de lo necesario, la copa de vino en su otra mano bajando poco a poco, como si su cuerpo comenzara a procesar algo que su mente aún no sabía cómo manejar. Daniela se inclinó hacia él. ¿Qué pasa? Julián no respondió. Dobló la tarjeta otra vez, la guardó en su bolsillo y enderezó su postura. Forzó una risa, alta y hueca, como intentando sacudirse un escalofrío. Nada. Solo una pequeña sorpresa. Daniela frunció el ceño ligeramente, percibiendo algo en su mirada. ¿Un invitado sorpresa? Algo así, murmuró. Y entonces, antes de que alguien pudiera preguntar más, las puertas delanteras se abrieron otra vez. Un hombre entró. Alto, sereno, vestido con un traje gris carbón hecho a medida que le sentaba con una elegancia sin esfuerzo. Sus pasos eran firmes, deliberados. No era ostentoso, no había nada llamativo en su presencia, pero de alguna forma, todas las miradas comenzaron a dirigirse hacia él. Había una gravedad innegable en su porte, una autoridad tranquila que no gritaba por atención pero igual la capturaba. Su cabello tenía vetas de plata en las sienes, su mandíbula marcada, su expresión neutral pero segura. No sonrió, no saludó. Simplemente cruzó el umbral, indiferente al repentino silencio que se extendía por el salón como una ola lenta. Comenzaron los susurros. ¿Quién es ese? ¿Está en la lista? Pensé que la lista ya estaba cerrada. La sonrisa de Julián se tensó mientras avanzaba para interceptarlo. Daniela se quedó atrás, con la mirada afilada por la curiosidad y el nerviosismo. Víctor Langston, saludó Julián, su voz un par de tonos más alta de lo normal. ¡Qué grata sorpresa! Víctor ofreció un apretón de manos, firme y calmado. Julián. No estabas en la lista de invitados, dijo Julián entre dientes, intentando sonar cordial. No recuerdo haber necesitado invitación, respondió Víctor con suavidad, su voz resonante pero sin elevarse. Pero agradezco la hospitalidad. Julián soltó una risa torpe. Bueno, claro. Siempre hay espacio para viejos amigos. Curioso, dijo Víctor, sin apartar la mirada.
Nunca pensé que fuéramos amigos. Varios invitados fingieron no estar escuchando, pero sus ojos se quedaron en ellos, sus oídos inclinados hacia la conversación. Daniela se acercó, extendiendo su mano con cortesía. Daniela Vargas. Víctor la saludó con un apretón breve, inclinando apenas la cabeza. Un gusto. Pero su mirada no buscaba la atención de Julián, ni se enfocaba en Daniela. Ya había encontrado a Elena al otro lado del salón. Ella permanecía inmóvil, su expresión ilegible, pero su postura había cambiado ligeramente, hombros más rectos, barbilla en alto, mirada fija en él. Fue un reconocimiento silencioso, pero no pasó desapercibido. Varios invitados se giraron a verla ahora, intentando conectar los puntos, descifrar el hilo invisible que parecía unirla al recién llegado. Julián también lo notó. ¿Conoces a Elena?, preguntó, intentando sonar sorprendido pero sin poder ocultar el filo en su voz. Víctor no apartó la mirada. Sí. El agarre de Julián sobre su copa se tensó. ¿Qué tan bien? Víctor finalmente se volvió hacia él, su expresión aún serena. Lo suficiente. La simple respuesta cayó con fuerza, no solo sobre Julián, sino sobre toda la sala. No fue lo que dijo, fue la forma en que lo dijo, con tal naturalidad, como si la pregunta de Julián no mereciera más explicación. Como si su conexión con Elena no necesitara justificación. La atmósfera volvió a cambiar. La multitud, percibiendo que algo no planeado y profundamente personal estaba por desarrollarse, guardó silencio. La banda tocaba más suave, casi por instinto. La energía se alejaba de Julián y Daniela, jalada hacia ese eje inesperado entre Elena y Víctor. Julián, por primera vez en la noche, no supo qué decir. Abrió la boca, luego la cerró. Soltó otra risa, un sonido torpe y desconectado, y se hizo a un lado. Bueno, disfruta la fiesta. Hay vino de sobra, y de lo que sea que estés buscando. Víctor no respondió. Caminó más allá de Julián y se dirigió hacia Elena, sus pasos tranquilos, medidos, deliberados. Cuando llegó a ella, no la abrazó, no tomó su mano. Simplemente se quedó a su lado, su silencio comunicando más que cualquier palabra. Los invitados los observaban fascinados, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar en sus mentes. Te ves radiante, dijo Víctor suavemente, solo para ella. No esperaba verte aquí, respondió Elena, su voz tranquila. Deberías haberlo hecho, dijo él. Te dije que vendría cuando fuera el momento adecuado. Sus labios se curvaron levemente, no una sonrisa completa, pero suficiente para insinuar entendimiento. No había tensión entre ellos, ni incomodidad. Solo familiaridad. Confianza. De esa que no necesita explicaciones. Desde el otro lado del salón, Julián los observaba como un halcón. Su mandíbula se tensaba, su mano se aferraba al tallo de su copa hasta casi romperla. Daniela se inclinó de nuevo, su voz apenas audible. ¿Quién es realmente? Julián no respondió de inmediato. Solo seguía mirando. Finalmente, murmuró, casi para sí mismo, un problema. Pero incluso eso era quedarse corto. Víctor no había venido por el vino. No había venido por la música ni por el glamour. Había venido por algo completamente distinto. Y aunque Julián aún no lo sabía, este era el inicio del desmoronamiento. Porque algunos invitados traen regalos. Otros traen consecuencias. El salón no había recuperado su ritmo. Desde el momento en que Víctor Langston cruzó el umbral de la mansión, fue como si la noche hubiese tropezado y entrado en otra dimensión, una donde la música sonaba más suave. Las conversaciones se tornaban más tenues y el aire se volvía más espeso con una tensión que nadie podía nombrar, pero todos sentían. La gente intentaba continuar sus charlas, pero las palabras ya no fluían con naturalidad. Las risas llegaban en estallidos breves, casi siempre seguidos por miradas sobre el hombro hacia el vórtice creciente de intriga que se formaba cerca de Elena y Víctor. Algo había cambiado de forma irreversible. La atmósfera se había transformado en algo pesado e impredecible, y aunque Julián intentaba fingir lo contrario, todos sabían que el foco se había alejado de él. Y peor aún, lo había hecho sin su permiso. Julián estaba cerca del bar, sujetando un vaso nuevo de whisky, el cuarto de la noche, el ardor ya no le ofrecía el mismo sentido de control. Daniela estaba a su lado, su sonrisa ahora más tensa, su postura menos confiada. Intentaba leerlo, entender si debía preocuparse o divertirse. Julián no habló durante varios minutos, simplemente observaba a Víctor desde el otro lado del salón,
con una mirada fija. El invitado no anunciado no había hecho más que entrar y decir unas palabras cordiales, y sin embargo, de alguna manera, había logrado inclinar todo el salón sobre su eje. Ese era el tipo de poder que Julián resentía, el poder silencioso, el que no se podía comprar ni exhibir, el que venía del respeto ganado y de la intención envuelta en misterio. ¿Vas a decirme quién es?, preguntó finalmente Daniela, su voz baja pero aguda con curiosidad. Julián bebió el whisky de un trago antes de responder. Víctor Langston, dijo con palabras cortantes. Es un inversionista importante. Controla varias participaciones en biotecnología, infraestructura renovable, medios, lo que se te ocurra. Daniela alzó las cejas. ¿Y por qué vendría aquí sin invitación? Julián no respondió de inmediato. La miró, luego volvió a observar a Elena y Víctor. Eso es lo que pienso averiguar. En ese momento, Víctor avanzó hacia la plataforma cerca del gran piano, donde algunos invitados rondaban con platos de bocadillos. Golpeó suavemente el borde de una copa con un tenedor, una nota clara y vibrante cortando el murmullo del público. Las cabezas giraron. La sala cayó en silencio con una rapidez sorprendente. La banda se detuvo a mitad de compás. Incluso el personal de servicio se congeló. Víctor sonrió con suavidad, su voz compuesta y fluida. Perdón por la interrupción. Sé que no me esperaban esta noche, pero no pude resistirme a un evento tan ilustre. Pausó, permitiendo que una ligera ola de risas fluyera por la sala. Luego su tono cambió, aún tranquilo pero más enfocado. De hecho, no solo vine a celebrar, sino a compartir unas palabras que podrían interesar a quienes están involucrados en el mundo empresarial. Especialmente a quienes en esta sala se enorgullecen del dominio de mercado y la expansión agresiva. Julián se tensó. Su columna se enderezó, sus dedos tamborileaban nerviosamente contra el borde de su copa. Conocía ese tono. No era casual. No era social. Era quirúrgico. Víctor no estaba ahí por cortesía. Estaba ahí para hacer una declaración. Como muchos de ustedes saben, continuó Víctor, mi firma, Langston Holdings, ha sido uno de los pilares financieros detrás de varias iniciativas corporativas de alto perfil durante la última década. Una de esas iniciativas incluye a Drake Consolidated, el imperio dirigido por nuestro anfitrión esta noche. El aire se volvió aún más denso. La gente comenzó a moverse incómoda. Algunos se miraban entre sí. Otros susurraban tras las manos. Julián forzó una risa, demasiado fuerte y demasiado frágil. Bueno, me alegra que ahora hagas las presentaciones por mí, Víctor. Víctor lo miró, su sonrisa intacta. Solo asegurando claridad. La transparencia lo es todo hoy en día. Luego volvió a los invitados. Durante los últimos meses, sin embargo, hemos estado revisando nuestras estrategias de inversión, evaluando asociaciones a largo plazo, e identificando dónde creemos que aún residen la verdadera innovación y la integridad. Y lamentablemente, no todas las alianzas pasan el filtro. Ahora hasta el rostro de Daniela se tensó. Julián se congeló, aferrándose al borde de su copa como si fuera a astillarse en su mano. Dio un paso al frente, intentando retomar el control de la situación. Creo que ya es suficiente, dijo, con voz cortante. Víctor levantó la mano, no de forma agresiva, pero con una presencia que imponía. En realidad, Julián, aún no terminó. El silencio se convirtió en una fuerza propia. Todos observaban. Nadie se atrevía a moverse. Víctor respiró. Con efecto inmediato, Langston Holdings retirará todas las inversiones de Drake Consolidated. Todo el financiamiento, todo el apoyo, toda afiliación, terminado. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Fue involuntario, reflejo. Cientos de pensamientos no dichos colisionaron en las mentes de los presentes. ¿Qué significa esto? ¿Por qué anunciarlo aquí? ¿Qué está pasando realmente? El rostro de Julián palideció. Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Daniela retrocedió lentamente, como alejándose de una explosión invisible. Pero Víctor no había terminado. Esta decisión no se tomó a la ligera, continuó, girándose ligeramente para que más invitados pudieran verlo. Es resultado de una revisión exhaustiva sobre ética empresarial, valores de liderazgo y la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos bajo el mando de Julián Durán. Concluimos que seguir invirtiendo no se alinea con nuestros principios ni con nuestros objetivos estratégicos. Ahora,
Los murmullos volvían, más altos esta vez. Varios invitados prominentes sacaron sus teléfonos, revisando rápidamente las noticias, confirmando si el anuncio era real, si ya se habían publicado comunicados. Julián sentía el cambio suceder en tiempo real. Era como si el suelo bajo sus pies comenzara a abrirse, y ningún encanto ni narrativa podrían mantenerlo unido. «Pudiste haber llamado», murmuró Julián entre dientes, acercándose a Víctor. «Pude», admitió Víctor. «Pero quería que el mensaje fuera claro. No solo para ti, sino para todos los que te rodean». Luego se volvió hacia Elena, su expresión suavizándose. «Hay una cosa más que me gustaría decir antes de irme». La sala volvió a congelarse. Julián giró lentamente hacia Elena, quien permanecía en pie con calma, su expresión inalterable. No parecía sorprendida. Ni siquiera preocupada. Solo compuesta. Víctor miró de nuevo a los invitados. «He tenido el privilegio de trabajar con muchas mentes brillantes a lo largo de mi carrera. Pero pocas me han impresionado como Elena. Su visión, su integridad, su capacidad de ver más allá de las ganancias y enfocarse en el verdadero corazón del negocio, ese es el tipo de liderazgo que respeto». Otra oleada de murmullos siguió. Ahora toda la atención estaba fija en Elena. «La he invitado a formar parte de mi junta directiva», continuó Víctor. «Y me complace anunciar que ha aceptado». Julián dio un paso atrás tambaleándose, su mandíbula floja. Su voz salió como un susurro. ¿Tú qué?» Finalmente, Elena habló. Su voz no fue alta, pero se escuchó claramente. «Siempre dijiste que no pertenecía a este mundo, Julián. Resulta que tenías razón. Pertenezco a uno mejor». Y con eso, la noche se quebró por completo. Se oyeron jadeos. Las cámaras destellaron. La historia de la noche ya no era la fiesta ostentosa de Julián ni su amante extravagante. Era Elena, la esposa que había sido humillada públicamente, de pie en el centro de un cambio sísmico de poder. Julián no podía respirar. Sus manos temblaban levemente, su boca seca. Miró a Daniela, que ahora estaba tan pálida como él, claramente consciente de que esto ya no era solo un asunto de negocios. Era una traición. Una historia de haber subestimado a la misma mujer que creyó haber silenciado. La mujer que, pieza por pieza, recuperó la narrativa y la volteó contra él. En el momento en que la voz de Elena resonó por el salón, el esplendor de la noche pareció disolverse en algo mucho menos deslumbrante. Los candelabros seguían brillando arriba, y la orquesta retomó su melodía de fondo, pero ya no era música, era ruido, hueco y fuera de sintonía con la energía que ahora se respiraba en la sala. Era como si todos hubieran atravesado una cortina hacia una versión alterna de la velada, una donde Julián ya no era el anfitrión admirado, sino el hombre en el centro de un colapso público. Los susurros se volvieron murmullos, los murmullos en preguntas, y las preguntas en salidas silenciosas mientras los invitados comenzaban a excusarse. Sus sonrisas corteses apenas disimulando las ganas de escapar de la incomodidad que ahora chorreaba del evento como cera derretida. Julián se quedó inmóvil, su copa colgando peligrosamente en su mano, los ojos fijos en la mujer a la que había ridiculizado solo unas horas antes. Su respiración era corta, casi errática, como si cada inhalación llevara el sabor amargo de su propia humillación. Daniela estaba unos pasos detrás de él, su postura ya no era elegante, sino defensiva, su rostro una máscara de incredulidad. Miró a su alrededor y lo vio, la onda de desapego extendiéndose de invitado en invitado. La gente evitaba hacer contacto visual con Julián ahora. Las mismas personas que hacía apenas una hora se agolpaban a su alrededor, colgadas de cada una de sus palabras, ahora de pronto encontraban interés en sus teléfonos, sus bebidas, sus planes de salida. Julián se giró bruscamente y se dirigió al bar, haciendo gestos furiosos para pedir otra bebida. El bartender, claramente nervioso, dudó antes de servir. La copa cayó sobre la barra con un golpe más fuerte de lo necesario, y Julián la bebió de un trago. «Increíble», murmuró, aferrándose al borde del bar tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «Me engañó. Planeó todo esto. Ese bastardo de Langston y ella, lo tramaron juntos». Delilah se acercó con cautela, sus tacones resonando sobre el mármol como disparos lejanos. «Julián, quizá deberíamos irnos. Esta fiesta, se acabó. La gente se está yendo». Julián se giró de golpe. «No me importa si se van. Que se vayan. Cobardes. Parásitos», su voz se quebró, con un filo salvaje creciendo.
Nunca fueron leales a mí. Estaban aquí por lo que yo representaba. ¿Y ahora? Ahora actúan como si no me conocieran. La voz de Delila bajó a un susurro. No son solo ellos. Los inversionistas están retirando fondos. La gente está hablando. Escuché a alguien decir que las acciones empezaron a caer, una especie de venta de pánico. El rostro de Julián se torció. Eso no es posible. Es fuera de horario. No importa. Los rumores viajan más rápido que los hechos, respondió ella. La gente está reaccionando. Y mañana por la mañana, sabes perfectamente qué van a decir los titulares. Julián se alejó, casi tropezando con el borde de una alfombra mientras empujaba a un pequeño grupo de invitados que aún se mantenían cerca de la fuente. Ni siquiera notó cómo se apartaron a su paso, cómo sus conversaciones murieron en cuanto se acercó. Marchó hacia el pasillo que llevaba a la biblioteca, su santuario, la única parte de la casa donde aún sentía que tenía el control. La habitación estaba en penumbra, rodeada de estantes altos llenos de libros que casi nunca leía, globos terráqueos antiguos y pesados sillones de cuero. Cerró las puertas detrás de él y se recostó contra ellas, con los ojos cerrados, respirando con dificultad. Había pasado su vida construyendo un imperio desde cero, abriéndose paso a la fuerza en círculos que antes parecían imposibles. Había aprendido todas las reglas del juego, solo para descubrir que alguien más había cambiado las reglas por completo. No estaba preparado para esto. No estaba preparado para una guerra librada en silencio y estrategia, en reputación y percepción. Evelyn no usó veneno, ni confrontaciones públicas. Usó el tiempo, la dignidad y el silencio, las tres cosas que él más había subestimado. Detrás de las puertas, el salón de baile seguía vaciándose. Los invitados daban excusas corteses, algunos elogiando a Delila, otros simplemente asintiendo y saliendo rápidamente. El personal intercambiaba miradas, moviéndose más rápido ahora, percibiendo que su turno terminaría antes de lo previsto. El chef ya estaba empacando. Uno de los músicos le susurró a otro, esto se siente como el Titanic. Mientras tanto, Delila se quedó cerca del bar, con una copa de vino a medio terminar que ya no quería. Estaba viendo cómo todo se desmoronaba, dándose cuenta de que había entrado en algo mucho más profundo que una aventura o un ascenso social. Se había atado a un hombre cuyo imperio ahora tambaleaba, y lo peor era que no sabía si aún tenía un lugar dentro de sus prioridades. Su teléfono vibró, otro mensaje de un periodista que había ignorado antes. Ahora llegaban por docenas. Preguntas. Solicitudes de comentarios. Algunas preguntando si tenía participación en decisiones de la empresa. Otras, más personales, indagando sobre la naturaleza de su relación con Julián. Bloqueó la pantalla, sus dedos temblando. El glamour de ser la nueva perdía su brillo rápidamente. En la biblioteca, Julián caminaba de un lado a otro furiosamente, agarró un libro del estante y lo lanzó al otro lado de la habitación. Golpeó la pared y cayó con un golpe sordo sobre la alfombra. ¿Cómo no vi venir esto?, murmuró, caminando más rápido. Ella jugó a largo plazo. Esperó. Tuvo paciencia. Y yo se lo permití. Le permití entrar aquí esta noche. Pensé que la estaba humillando. Pensé que estaba demostrando algo. Pero ella estaba 10 pasos adelante. Golpeó el escritorio con los puños, haciendo que un portalápices de cristal vibrara. Los papeles volaron. La furia en sus ojos ahora se mezclaba con algo más profundo, miedo. Miedo real. No al triunfo de Evelyn, sino a su propio colapso. Todo lo que había construido durante décadas, cada relación cuidadosamente tejida, ahora estaba en peligro, no por un escándalo, ni por una traición, sino por la simple percepción de que ya no era intocable. Y en su mundo, la percepción lo era todo. Tomó su teléfono y comenzó a marcar frenéticamente, a su director financiero, a su abogado, a su jefe de relaciones públicas. Uno tras otro, sin respuesta. Buzón de voz. Buzón de voz. Buzón de voz. El pánico floreció en su pecho. Volvió a marcar. Nada. El silencio al otro lado de cada llamada era más estruendoso que cualquier reproche. Se estaban alejando. Tomando distancia. Protegiendo sus propios nombres. Ya no era el centro del poder. Era una carga. Delila finalmente entró a la biblioteca en silencio, sus tacones suavizados por la alfombra gruesa. Julián, tenemos que hablar. Él se giró bruscamente.
¿A hablar de qué? De nosotros. De todo esto. Este no es el momento, Delilah. Creo que sí lo es, dijo con firmeza. Porque necesito saber dónde estoy parada. Si todo esto se viene abajo, necesito saber que no soy solo otra pieza que tiras cuando el juego cambia. Julián la miró, sin poder responder. Porque no lo sabía. No había pensado tan lejos. Ella había sido parte del espectáculo, de la imagen, del relato que quería proyectar. Pero ahora esa narrativa se desmoronaba, y ella estaba ahí, pidiéndole algo sólido a un hombre que ya no tenía tierra firme bajo sus pies. Ella suspiró. Me voy a casa. Llámame cuando sepas qué es lo que realmente te importa. Y con eso, salió de la biblioteca, de la mansión, del relato que alguna vez estuvo tan cuidadosamente controlado. No cerró la puerta de golpe. No alzó la voz. Solo se fue. Y en su ausencia, Julián sintió que la casa se volvía más silenciosa, más oscura, más fría. Afuera, los últimos invitados ya se habían ido. El camino de entrada estaba vacío. Los grandes candelabros seguían brillando, pero su fulgor ahora se sentía artificial, como luces de escenario encendidas después de que los actores se han retirado. Y Julián, de pie entre las ruinas de su propia celebración, finalmente comenzó a darse cuenta de que esto no había sido una mala noche. Este era el inicio de su caída. Cuando el último auto salió del camino circular y las pesadas rejas se cerraron detrás de él, el silencio cayó sobre la mansión como una niebla espesa. La fiesta había terminado en todo sentido. El personal se movía en silencio ahora, recogiendo copas a medio vaciar y servilletas esparcidas, sus pasos resonando más que la música gloriosa que alguna vez llenó el salón. El resplandor de los candelabros había perdido su brillo, proyectando más sombras que luz. Lo que debía ser una noche de triunfo se convirtió en una escena de devastación silenciosa. Julián seguía en su estudio, mirando la copa vacía de whisky en su mano, mientras arriba, Delilah empacaba sus cosas. Sus tacones resonaban contra el mármol del pasillo mientras caminaba con rapidez hacia el dormitorio. En cuanto cerró la puerta, su fachada compuesta se resquebrajó. Su respiración se aceleró, y se apoyó contra la pared, dejando caer su clutch al suelo. No sabía si estaba asustada, avergonzada o simplemente furiosa. Todo había cambiado tan rápido, tan violentamente. Una hora antes, era el centro de una reunión de élite, la pareja deslumbrante de un millonario poderoso. Ahora, se sentía como un accesorio retirado a toda prisa de una obra fracasada. Y odiaba esa sensación. Cruzó la habitación y abrió el closet, sacando su maleta con un movimiento rápido y familiar. Una a una, comenzó a lanzar vestidos, zapatos y cosméticos dentro del bolso, sin preocuparse por el orden o la delicadeza. Un par de aretes de diamante volaron por encima de una blusa de seda y cayeron al fondo de la maleta. Un frasco de perfume de lujo chocó con su joyero. Solo se detuvo brevemente para mirarse en el espejo. La imagen que le devolvía la mirada le resultaba ajena, maquillaje ligeramente corrido, cabello fuera de lugar, ojos abiertos por algo peligrosamente parecido al pánico. ¿En qué se había metido? Había pensado que Julián era invencible. Había creído que estaba subiendo sobre los hombros de un gigante. Pero ahora, la base bajo sus pies se agrietaba, y podía sentir las vibraciones. La imagen de Victor Langston de pie junto a Elena, tranquilo y seguro, no se le salía de la cabeza. Había algo aterradoramente definitivo en la forma en que Víctor pronunció sus palabras, sin faroles, sin actuación, solo control absoluto. Y Elena. Elena se había mantenido como una reina en un mar de coronas caídas. Delilah había esperado ver a una ex esposa amargada, alguien derrotado y patético. En cambio, vio Gracia bajo fuego, con postura sin pretensión. Y eso la hizo sentirse barata en comparación, no por su ropa ni su maquillaje, sino por su propósito. Cerró la maleta con fuerza, el sonido cortando el silencio de la habitación como una navaja. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de una amiga que había estado en la fiesta. Otro enlace a un artículo de último momento, inversionista retira fondos públicamente en fiesta de Durán, valor de la empresa se desploma durante la noche. Ni siquiera lo leyó. El titular decía suficiente. Hubo un golpe en la puerta. Suave, dudoso. Daniela. La voz de Julián sonaba áspera, cansada. No respondió de inmediato. Miró la puerta, con el pulso acelerado, sin saber qué decir. Ni siquiera estaba segura de querer escucharlo. Pero volvió a golpear.
Solo necesito hablar, agregó. Abrió la puerta ligeramente, solo lo suficiente para que su rostro apareciera. Su expresión había cambiado, menos arrogancia, más confusión, como si aún intentara despertar de una pesadilla. Me voy, dijo simplemente. Sus ojos bajaron a la maleta detrás de ella. ¿Así nada más? ¿Qué esperabas?, replicó. ¿Que me quedara fingiendo que esto no pasó? Yo no planeé nada de esto, murmuró, frotándose la frente. No sabía que ella haría esto. Ni siquiera sabía que Víctor vendría. Ese es el problema, Julián, dijo, dando un paso atrás. No sabías. Nunca sabes. Solo asumes. Asumiste que podías humillar a tu esposa frente a todos y salir ileso. Asumiste que nadie te desafiaría. Asumiste que eras intocable. Yo no te pedí que te involucraras en esto, espetó él. No, dijo ella, y su tono ahora era más frío que nunca. Pero no te molestó pasearme como un trofeo mientras atacabas a tu exesposa, espetó Daniela. Me usaste para herirla, Julián. Y mira dónde te llevó eso. Él apretó los puños. Así que solo vas a huir. No estoy huyendo, respondió con calma. Estoy eligiendo no hundirme con un barco que ya se está yendo al fondo. Vaya, bufó él, dando un paso atrás. Ya veo. No eres mejor que los demás. Todo ese discurso sobre ambición y compañerismo. En cuanto las cosas se ponen difíciles, desapareces. Yo nunca firmé para limpiar tus desastres, espetó ella. Firmé por un futuro, no por un colapso. Y con eso, cerró la puerta y echó el seguro. Julián se quedó afuera un momento, aturdido por la contundencia en su voz. Luego se dio la vuelta y se alejó, regresando al estudio, dejando solo silencio entre ellos. Daniela bajó la maleta de la cama y la arrastró hasta la puerta. Sus tacones resonaban en el pasillo mientras bajaba la escalera, cada paso más pesado que el anterior. Al llegar a la entrada, se detuvo un momento. Miró la casa, el arte costoso, los techos altos, los candelabros de cristal. Alguna vez todo eso le pareció un sueño. Ahora solo le parecía una jaula. Salió. El aire frío de la noche le golpeó el rostro como una bofetada. Su chofer ya la esperaba. Ella hizo un leve gesto con la cabeza y él abrió la puerta. Mientras el auto se alejaba de la mansión, no miró atrás. No quería. No necesitaba. Lo que alguna vez existió en esa casa ya no le pertenecía. Adentro, Julián vagaba por los pasillos vacíos, con el eco de sus pasos aún resonando en sus oídos. El personal se movía con rapidez, limpiando los restos de la noche, sin mirarlo a los ojos. Su teléfono vibraba sin parar ahora, llamadas de miembros del consejo, mensajes de periodistas, correos marcados como urgente. Pero no respondía. Miraba la pantalla como si no fuera suya, como si el hombre cuyo imperio temblaba no fuera él. En el reflejo de las ventanas de piso a techo, se vio a sí mismo. La corbata floja, la camisa arrugada, los ojos hundidos. Parecía un hombre envejecido en una sola noche. Un hombre que había perdido más de lo que aún podía comprender. Se sentó en uno de los sillones de terciopelo en el centro del salón, rodeado de copas vacías y pétalos dispersos. El silencio ahora lo asfixiaba. Miró hacia los candelabros, aún brillando sobre él, y por primera vez en su vida, se sintió pequeño bajo esa luz. Se había burlado de la mujer que estuvo a su lado por años. Usó a otra como arma. Construyó su castillo sin darse cuenta de que los cimientos ya se estaban desmoronando. Y ahora, solo, en la soledad de una casa que alguna vez simbolizó todo lo que creía ser, Julián Durán enfrentaba aquello para lo que nunca se preparó. Las consecuencias. La mañana no llegó con paz, sino con el brillo agudo e implacable de la exposición. Los rayos dorados del sol se filtraban por las altas ventanas de la mansión de Julián, pero no traían calor, solo iluminación, revelando lo que la oscuridad había ocultado. La casa estaba inquietantemente quieta. Sin música, sin risas, sin pasos resonando en los pasillos pulidos. Solo silencio, espeso y opresivo. El aroma del champán aún se aferraba débilmente a las cortinas, y los restos de la ilusión rota de la noche anterior yacían esparcidos por la mansión, copas abandonadas, un chal de seda olvidado. Un ramo marchitándose bajo el peso del tiempo. Julián seguía en su estudio, el mismo lugar al que había huido la noche anterior, pero ahora el espacio se sentía diferente. Las paredes, antes símbolo de refugio, ahora parecían cerrarse sobre él.
La pantalla de su teléfono brillaba sin cesar con nuevas alertas, titulares de noticias, una avalancha de mensajes sin leer. No necesitaba abrirlos. Ya sabía lo que decían. El nombre de su empresa estaba en todas partes, en cada canal de negocios, en cada artículo, inundando las redes sociales con hashtags que ardían. Inversionista se retira en gala de Durán. Humillación pública en fiesta del millonario. Ex esposa da movimiento corporativo sorprendente. Palabras que cortaban su reputación cuidadosamente construida como cuchillos, desangrando credibilidad y legado al mismo tiempo. Finalmente reunió la fuerza para tomar el teléfono. La primera llamada fue a su jefa de relaciones públicas. Al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, nada. Luego a su abogado. Buzón. Después al director financiero. Igual. No estaban solo ocupados. Se estaban alejando. Alejándose de los escombros como sobrevivientes de un naufragio, protegiéndose del hombre en el centro de la tormenta. La lealtad, entendió, era una mercancía de vida corta ante un escándalo público. Abrió su correo, desplazándose por comunicados de prensa, declaraciones de miembros del consejo, memorandos internos filtrados a los medios. Era peor de lo que imaginaba. No solo Víctor Langston había retirado su inversión, sino que varios inversionistas secundarios lo siguieron en cuestión de horas. Los dominós cayeron más rápido de lo que pudo reaccionar. Circulaban rumores sobre auditorías internas, reuniones del consejo programadas sin su participación, susurros de posibles adquisiciones. Los cimientos de Drake Consolidated se tambaleaban, no por la competencia, sino por la percepción, la confianza pública evaporándose con cada titular. Caminaba de un lado a otro, con las manos temblando, la mente corriendo. Había construido ese imperio con precisión calculada, pero nunca consideró el elemento humano, el orgullo, la humillación, y la ira de aquellos a quienes había descartado. La imagen de Elena volvió a su mente, no como la mujer con la que se había casado, sino como la figura que se mantuvo erguida mientras su imperio se resquebrajaba bajo sus pies. Su rostro estaba en las noticias esa mañana, de pie junto a Víctor frente a un edificio corporativo, sonriendo levemente mientras las cámaras parpadeaban. Sin rencor, sin discurso vengativo, sin narrativa de revancha. Solo gracia, compostura y presencia innegable. No necesitaba alardear, su postura hablaba por ella. El contraste entre ella y el hombre quebrado que él se había convertido era evidente, y el mundo lo vio. Siempre lo ve. En otro lugar, el público respondía con la voracidad que solo un escándalo podía provocar. Los medios desmenuzaban cada momento de la fiesta, repasaban grabaciones, analizaban lenguaje corporal, especulaban sobre la participación de Elena en la decisión del inversionista. Las redes sociales estallaban en comentarios. Algunos elogiaban la elegancia y fuerza sutil de Elena. Otros criticaban la arrogancia de Julián, señalando su burla pública como no solo cruel, sino estúpida. Hashtags como almohadilla Elena se eleva y almohadilla Julián cae se volvieron tendencia por horas. Influencers hacían videos analizando lo que llamaban una clase magistral de justicia poética. Analistas financieros discutían el impacto en la confianza de inversionistas ante liderazgos tóxicos. Incluso los programas de chismes diurnos dedicaron segmentos a la fiesta, tratándola como una tragedia shakespeariana moderna desarrollándose en tiempo real. En la mansión, el personal estaba en silencio. El mayordomo, que antes lo saludaba cada mañana con una inclinación respetuosa, ahora evitaba su mirada. La ama de llaves, antes diligente y alegre, se movía en silencio por los cuartos, sus pasos casi imperceptibles. Había un frío en el aire, no por la temperatura, sino por la ausencia de respeto. Notó cómo ahora solo le hablaban cuando era absolutamente necesario. Cómo desviaban la mirada rápidamente, cómo sus voces eran más bajas, sus movimientos eficientes pero sin calidez. Se había convertido en un símbolo de vergüenza en su propia casa. Esa tarde, un pequeño grupo de periodistas se instaló cerca de la reja. No gritaban preguntas ni golpeaban las puertas, pero su presencia ya era demasiado. Algunos drones sobrevolaban, captando tomas aéreas de la mansión, ahora enmarcada por una narrativa que no podía deshacerse. Julián cerró las cortinas, replegándose aún más en la sombra. La luz exterior era demasiado fuerte, demasiado reveladora. No podía dejar de imaginar a Daniela saliendo, a Elena de pie junto a Víctor, a los invitados susurrando mientras él intentaba salvar algo de dignidad en una sala que ya había seguido adelante sin él. El impacto llegó a su oficina al final de la tarde.
Su asistente reenvió una solicitud de reunión, una junta de emergencia convocada por 3 de los ejecutivos senior. Sin saludo, sin explicación, solo la hora y un enlace para videollamada. No era una sugerencia. Era una citación. Respondió con una confirmación breve, luego se sentó en su escritorio, mirando la pantalla fijamente. Su imperio, su reputación, su identidad, todo deshaciéndose hilo por hilo. Intentó llamar a Elena. No sabía por qué. Quizá para gritar, quizá para suplicar, quizá para entender. Pero la llamada fue directo al buzón de voz. No dejó mensaje. ¿Qué iba a decirle? ¿Que no sabía que todo colapsaría? ¿Que no esperaba que las consecuencias de sus actos llegaran tan rápido y con tanta fuerza? ¿Que pensó que ella se desvanecería en la sombra, en lugar de alzarse en una luz que ya no podía controlar? La ironía era amarga. Pasó tanto tiempo intentando demostrar que la había superado, que no era suficiente, que él había seguido adelante. Pero al hacerlo, la colocó en el centro de la historia, convirtiéndola en el símbolo de todo lo que subestimó. El público no la veía como una víctima. La veían como una mujer que fue humillada, y que respondió no con venganza, sino con dignidad y brillantez. La reunión del consejo comenzó a las 6. Julián se unió desde su oficina en casa, el saco del traje colgando de sus hombros, la corbata floja. Los rostros en pantalla eran fríos como piedra, ejecutivos, asesores, accionistas, todos observándolo como jurado en un juicio que ya había comenzado sin él. Las preguntas llegaron rápidamente, sobre control de daños, sobre estrategia futura, sobre cambios en el liderazgo. Algunas voces eran corteses. Otras, no tanto. El veredicto era tácito pero claro. Ya habían comenzado a imaginar un futuro sin él al mando. Al terminar la reunión, Julián se quedó solo, el suave sonido de desconexión resonando en la habitación. Miró por la ventana hacia el cielo oscurecido. La ciudad parpadeaba a lo lejos, indiferente a su caída. Y en algún lugar allá afuera, Elena vivía un capítulo diferente, uno que él jamás vio venir. El horizonte de la ciudad se extendía infinitamente más allá de las imponentes paredes de cristal de la sede de Langston International. Una fortaleza de acero y ambición donde el ruido del mundo exterior apenas lograba penetrar. Dentro de uno de los salones ejecutivos, diseñado con lujo silencioso y gusto meticuloso, Elena estaba de pie junto a la ventana de piso a techo. Bebiendo una taza de té negro mientras observaba los autos moverse como pequeñas chispas a lo largo de las avenidas. Detrás de ella, Víctor Langston se acercó en silencio, sus zapatos perfectamente lustrados apenas sonando sobre el mármol. Se detuvo a su lado, las manos en los bolsillos de su traje a medida, y por un momento ambos se quedaron en silencio, ese tipo de silencio compartido solo entre personas que ya no tienen nada que probarse mutuamente. Es surreal, dijo Elena finalmente, su voz suave pero firme. Qué rápido pueden cambiar las cosas. Como los que parecían intocables caen sin siquiera darse cuenta de que estaban al borde del abismo. Víctor asintió en silencio. Esa es la naturaleza del poder, Elena. Rara vez se arrebata a la fuerza. Casi siempre colapsa por su propio peso, cuando se construye sobre el ego en lugar de la sustancia. Ella se giró levemente para mirarlo. Gracias. No solo por lo que hiciste esa noche, sino por estar a mi lado. Por creer en mí cuando ni yo misma creía ya. No necesitabas que yo creyera en ti, respondió Víctor. Solo necesitabas un escenario. Siempre has tenido la fuerza. Elena sonrió apenas, pero sus ojos estaban pensativos, lejanos. Los eventos de los últimos días se habían movido más rápido de lo que podía asimilar. La fiesta terminó en caos, la empresa se desmoronaba, y Julián finalmente se veía forzado a enfrentar una realidad que nunca imaginó que podría alcanzarlo. Pero en medio de todo el ruido, Elena se había mantenido firme, centrada, sostenida por la satisfacción silenciosa de saber que ese desenlace no nació de la venganza, sino de algo más profundo. Propósito. Integridad. Y un ajuste de cuentas perfectamente cronometrado. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos? Preguntó Víctor de pronto. Elena rió suavemente. Claro. Aquella espantosa conferencia en San Diego. Derramaste café sobre tus notas del discurso principal. Y tú te ofreciste a reescribirlas en menos de una hora, añadió él, sonriendo. Fue cuando me di cuenta de que no eras simplemente la esposa de otro ejecutivo. No lo era, dijo ella en voz baja. Pero permití que me trataran como si lo fuera. Durante años.
Víctor caminó hacia la barra, se sirvió un vaso de agua y se apoyó en el mostrador. Participaste más en Drake que en Saledati de lo que nadie te dio crédito. La mitad de esas estrategias iniciales salieron de tu mente, no de la de él. Y él nunca lo reconoció, dijo Elena. Ni una sola vez. Fui su caja de resonancia, su editora, su gestora de crisis, pero nunca su igual. Al menos, no en sus ojos. La mirada de Víctor se suavizó. Temía que lo eclipsaras. Hombres como Julián no saben coexistir con mujeres fuertes. Solo saben competir. Elena hizo una pausa, sus dedos trazando el borde de su taza. Nunca planeé nada de esto al principio. Después del divorcio, solo quería distancia. Paz. Pero cuando me llamaste, cuando dijiste que considerabas retirar inversiones, me di cuenta de que ya no se trataba solo de él. Se trataba de recuperar el espacio que me había arrebatado. En silencio. Con estrategia. Sin rebajarme a su nivel. Víctor regresó hacia ella y le entregó una carpeta. Estos son los documentos para tu incorporación a la junta directiva. Tendrás acceso completo al área de desarrollo. Quiero que lideres la rama de innovación. Ella tomó la carpeta, hojeando los papeles, leyendo los títulos y nombres. Era real. Tangible. Un nuevo comienzo que alguna vez se convenció de que no tenía permitido. ¿Estás seguro? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No lo habría ofrecido si no lo estuviera, dijo Víctor con firmeza. Te he visto operar en salas llenas de hombres arrogantes que fingen ser visionarios. Tú eres la única que realmente ve más allá de los números. Y has demostrado, especialmente esta última semana, que tu liderazgo no se trata de poder, sino de propósito. Ella cerró la carpeta y la colocó suavemente sobre la mesa. Julián no va a perdonar esto. Que lo intente, respondió Víctor. Que grite. Que culpe al mundo. Pero no dejes que eso pese sobre ti. Su caída fue obra suya. Elena asintió lentamente. Sabía que Víctor tenía razón. Pero parte de ella aún cargaba las cicatrices emocionales de su vida pasada, el eco de años vividos a la sombra de un hombre que la vio como una herramienta, no como una compañera. Había pasado tanto tiempo cuestionando su valor, su inteligencia, su capacidad de liderar sin su aprobación. Ahora, de pie en esa oficina en lo alto de un rascacielos, con un nuevo futuro abriéndose frente a ella. Finalmente podía empezar a dejar atrás esa versión de sí misma que alguna vez buscó validación en alguien que nunca la mereció. Esa noche, entró a su nueva oficina, más pequeña que la de Julián, menos ostentosa, pero llena de luz y calma. Colocó algunos libros en la estantería, una foto de sus padres en el escritorio, y se sentó en la silla de cuero detrás de su nuevo espacio de trabajo. Era simbólico, sí, pero también se sentía correcto. Por primera vez en años, no era un accesorio del sueño de otro. Estaba construyendo el suyo propio. Afuera, la ciudad latía con su ritmo habitual. Pero Elena sabía que todo había cambiado. Ya no era solo la mujer que había sobrevivido a una humillación. Era la mujer que había usado la gracia como arma, que había desmantelado un imperio no con venganza, sino con verdad. Y la verdad, como Julián estaba descubriendo, podía ser mucho más destructiva que la venganza. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño para Julián. No eran lo suficientemente rápidos como para distraerlo de su realidad que se desmoronaba, pero pasaban con la suficiente velocidad como para robarle cualquier oportunidad de redención antes de que fuera demasiado tarde. Se despertaba cada mañana no con el zumbido suave de un mundo que antes se inclinaba ante él, sino con el silencio, un silencio pesado, hueco, que había tomado residencia en los pasillos otrora vibrantes de su mansión. La casa aún estaba vestida con mármol fino, adornada con arte curado de todo el mundo, pero el alma se le había drenado. El personal cumplía con sus deberes sin urgencia, sin entusiasmo, evitando el contacto visual, hablando en susurros. Cada rincón de la casa resonaba con la ausencia de propósito, como un monumento a un hombre que ya no inspiraba respeto, solo lástima. Julián se sentaba cada mañana en la mesa del comedor sin tocar la comida, el aroma del café recién hecho sin lograr disimular el amargor que tenía en la boca. El periódico reposaba doblado a su lado, sin leer. No necesitaba tinta en papel para saber lo que ya sabía. Su rostro ya no aparecía solo en las secciones de negocios, sino en columnas de chismes, blogs de noticias y programas matutinos. Se había convertido en una advertencia, un símbolo de la arrogancia derribada no por un escándalo, ni por un crimen,
sino por su incapacidad de ver el valor donde realmente existía. Los titulares no hablaban de traición ni de conspiraciones, hablaban de justicia poética, de una mujer que surgió de las sombras no para destruir, sino para trascender. La imagen de Elena estaba en todas partes ahora, aunque nunca en una luz escandalosa. Las entrevistas destacaban su compostura, los periodistas de negocios analizaban su agudeza estratégica, y hasta las revistas de estilo de vida elogiaban su elegancia bajo presión. El mundo adoraba una historia de regreso, y Elena les había ofrecido una como nunca antes, una historia donde la protagonista nunca gritó, nunca contraatacó, nunca buscó venganza, sino que se mantuvo firme y dejó que el mundo sacara sus propias conclusiones. Y lo hizo. Se había convertido en algo más grande que el dolor que se le infligió, una figura de empoderamiento silencioso, de dignidad, de ese tipo de fuerza que no necesita ruido para hacerse notar. Una tarde, mientras Julián miraba fijamente la pared de su oficina, un golpe suave resonó contra la pulida madera de la puerta principal. No se movió al principio, pensando que era una entrega o una carta más de un abogado. Pero el golpe se repitió, medido, deliberado. Se levantó con desgano y cruzó el pasillo, el peso de cada paso presionando más su pecho. Al abrir la puerta, la última persona que esperaba ver estaba allí, del otro lado. Elena. No venía vestida para la guerra. Ni para la venganza. Llevaba un abrigo azul marino sencillo sobre una blusa crema, pantalones de vestir sobrios. Su cabello estaba recogido en la nuca, su maquillaje suave, natural. No sonreía, pero tampoco fruncía el ceño. Su expresión era tranquila, imperturbable, serena. Julián no habló de inmediato. Parpadeó, sin estar seguro si era real o solo otra manifestación de su culpa. Elena, dijo finalmente, con la voz ronca por el desuso. ¿Puedo pasar?, preguntó con suavidad. Él se hizo a un lado en silencio. Ella entró, sus tacones sonando suavemente en el mármol, los ojos recorriendo los espacios conocidos. Todo le parecía más pequeño que antes, menos grandioso, menos intimidante. Las paredes parecían más altas en el pasado, los candelabros más impresionantes. Ahora, todo le parecía exagerado, como si la casa hubiera intentado demasiado demostrar algo. Entró en la sala y se sentó al borde del sofá, mientras Julián permanecía de pie, sin saber dónde ubicarse. No esperaba verte de nuevo, dijo él al cabo de un momento. No vine a presumir, respondió ella. No vine a restregarte nada en la cara. Solo vine a despedirme. De la forma en que nunca pudimos hacerlo. Julián asintió lentamente, sus manos temblando mientras las apoyaba en el respaldo de una silla. No tenías que hacerlo. Lo sé, dijo ella. Pero quería. Él estudió su rostro. Se veía más radiante de lo que recordaba. No por maquillaje ni joyas, sino por paz, algo que no había visto en ella en años. Estás diferente, dijo en voz baja. No, respondió ella. Sigo siendo la misma. Simplemente nunca me viste de verdad. Esas palabras le golpearon más fuerte que cualquier titular, más que cualquier retiro de inversores o traición en la sala de juntas. Y no estaba equivocada. Él la había visto como un mueble, un accesorio, algo confiable pero sin brillo. Nunca vio a la mujer que sostuvo su imperio en silencio, que absorbió cada insulto, cada desprecio, cada momento de invisibilidad en un mundo donde ella tenía todo para brillar. Fui un tonto, admitió él, con voz baja, la vergüenza brotando en su pecho. Pensé que ganaba al seguir adelante. Pensé que estaba construyendo algo mejor. Pero solo estaba vaciando todo lo que importaba. Elena no respondió de inmediato. Dejó que sus palabras flotaran en el aire, no para castigarlo, sino para que encontraran su lugar. Entonces dijo, a veces, uno no entiende el valor hasta que lo pierde. Y otras veces, hace falta perderlo todo para reconocer lo que jamás supiste apreciar. Él se sentó entonces, sus hombros cayendo, sus ojos nublándose con algo peligrosamente parecido a las lágrimas. ¿Planeaste esto con Víctor? ¿Desde el principio? No, respondió. Ni siquiera sabía que haría ese anuncio en la fiesta. Pero cuando me ofreció la oportunidad, entendí que era momento de entrar en mi propia vida. Dejar de permitir que otros definieran quién soy. Incluyéndote a ti. Julián la miró durante un largo rato, el silencio entre ellos más denso que antes. Luego, con una voz casi rota, preguntó, ¿me odias? Ella negó lentamente con la cabeza. No. No te odio. Simplemente ya no te cargo conmigo.
Y ese fue el corte más profundo de todos, no que lo odiara, no que lo despreciara, sino que lo había superado por completo. Que ya no tenía espacio en la arquitectura de su vida. Ella se levantó entonces, ajustó su abrigo y recogió su bolso de la mesa. Julián se levantó con ella, sin saber qué decir, qué hacer, cómo rescatar aunque fuera un fragmento de conexión. Adiós, Julián, dijo en voz baja. Él asintió, tragándose el nudo en la garganta. Adiós, Elena. Ella caminó hacia la puerta, deteniéndose solo un instante para mirar el arte que una vez llenó la casa de grandeza. Ahora todo se sentía hueco. Al salir, el sol rompió entre las nubes, arrojando un brillo suave sobre el camino. Su auto la esperaba en la acera. Subió, cerró la puerta y no miró atrás. Dentro de la casa, Julián volvió a su silla y se sentó en silencio durante un largo rato, el sonido de sus pasos sobre el mármol aún resonando en su mente. Y por primera vez en su vida, entendió lo que era una verdadera pérdida, no la de dinero, ni de estatus, ni de poder, sino la de alguien que había sostenido su mundo sin necesidad de anunciarlo. El silencio en la casa se profundizó esa noche. Y en esa quietud, Julián comprendió que algunas derrotas no llegaban con explosiones ni escándalos. Algunas llegaban en silencio. Algunas llegaban en la forma de una mujer que se marchaba con dignidad, dejando atrás solo el eco de lo que pudo haber sido. La ciudad seguía con su ritmo habitual, sin saber de este renacimiento silencioso que se desarrollaba en una oficina modesta pero elegante, en el piso 20 de una torre de vidrio. Elena se sentaba en su escritorio, la luz del sol estirándose por la habitación en rayos dorados, iluminando su nuevo mundo no con grandiosidad, sino con claridad. Su espacio de trabajo no era ostentoso. No tenía extravagancias como las oficinas de Julián, pero irradiaba propósito. Las paredes no mostraban diplomas enmarcados, ni arte ostentoso diseñado para impresionar. En su lugar, había estantes llenos de libros sobre innovación, liderazgo sostenible y estrategia centrada en las personas. Algunas plantas suavizaban las líneas limpias, y sobre su escritorio solo había lo esencial, su computadora portátil, una libreta de cuero, un pisapapeles de vidrio que perteneció a su padre, y una fotografía de ella junto a un grupo de mujeres que había orientado en una iniciativa empresarial sin fines de lucro, años antes de que el mundo de Julián la consumiera. Era temprano, la ciudad apenas se desperezaba, pero Elena ya estaba allí. Siempre lo hacía. No era para demostrar nada. Era para comenzar sus días en sus propios términos, sin que la agenda de otro dictara sus pasos. Por primera vez en años, no se despertaba en medio del caos de alguien más. Ni desempeñaba el trabajo invisible de sostener a un hombre demasiado absorbido por su propio reflejo como para notar las manos que sostenían el espejo. Ya no era la estratega silenciosa en segundo plano. Ahora era la arquitecta de su propia historia, y las páginas estaban en blanco, esperando que las llenara. Se recostó en su silla, recordando la semana anterior cuando se presentó ante la junta directiva de Langston International, no como figura simbólica o nombramiento honorario, sino como una voz clave para moldear el futuro de la empresa. Había dado una presentación sobre transiciones éticas de negocios en economías en desarrollo, un tema que había investigado en privado durante años, mientras fingía que su lugar era solo detrás del trono de Julián. La sala quedó en silencio, no por cortesía, sino por atención. Al terminar, el presidente de la junta solo dijo, «Bienvenida a casa». Esas palabras seguían resonando en su corazón. Más tarde ese día, se reunió con un grupo de jóvenes emprendedores, 3 mujeres y 2 hombres, cada uno lleno de ideas, pero sin mentoría. Los escuchó, no como superior, sino como compañera, ofreciendo ideas, cuestionándolos con preguntas que no se habían hecho, guiando sin imponer. Una de ellas, una joven de voz suave llamada Alina, se quedó después de la reunión. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo con timidez. Claro, respondió Elena, cerrando su libreta. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Después de todo. ¿Cómo no te rendiste? Elena hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sí me rendí, dijo. Por un tiempo. Me rendí conmigo misma, con la idea de que tenía algo que valía la pena construir por mi cuenta. Pero eventualmente entendí que el silencio no es fortaleza. La resistencia sin propósito es solo una forma lenta de desaparecer. Y yo no quería desaparecer. Quería levantarme con intención. Alina asintió lentamente, con los ojos vidriosos. Lo haces parecer fácil. No lo es, dijo Elena. Pero vale la pena. Esa noche,
Elena volvió a su apartamento, un espacio cálido y acogedor, lleno de tonos suaves y texturas delicadas, con vista a un parque donde solía caminar después del trabajo. No extrañaba la mansión, ni sus altos muros ni los jardines amurallados que alguna vez sintió como lujo, pero que hacía mucho se habían convertido en barreras. Aquí, en este espacio, había construido una vida propia, muebles elegidos por comodidad, no por exhibición, libros apilados en las mesas. Un tocadiscos que sonaba con jazz suave por las noches cuando el mundo necesitaba calmarse. Su cocina olía a albahaca y ajo, no a bocadillos de catering. Cocinaba para sí misma otra vez, no por necesidad, sino porque disfrutaba el ritual, el ritmo de cortar vegetales, el zumbido de la estufa, el aroma llenando el aire como una memoria reescrita. Se sentó junto a la ventana con una taza de té mientras caía el crepúsculo, pensando no en Julián ni en el imperio que una vez exigió su silencio, sino en las pequeñas victorias que la habían llevado hasta allí. Pensó en las personas que en silencio la apoyaron en el camino, la asistente que una vez le dejaba notas alentadoras bajo la puerta de su oficina, la amiga de antaño que le recordó su valor durante el divorcio. El inversionista que vio en ella lo que ella misma había olvidado. Y sobre todo, pensó en la versión de sí misma que solía despertar temiendo otro día en la invisibilidad. Esa mujer ya no existía, no porque fuera borrada, sino porque había evolucionado. En otro rincón de la ciudad, Julián seguía atrapado en control de daños, persiguiendo miembros del consejo, sosteniendo reuniones de emergencia, emitiendo comunicados redactados por abogados más que por su propia voz. Apareció en televisión una vez, su primera aparición pública desde el colapso. El presentador hizo preguntas incisivas. Sus respuestas eran pulidas pero vacías. La chispa en sus ojos se había apagado. Su voz ya no llevaba la arrogancia que antes le servía de armadura. Habló de resiliencia, de seguir adelante, de reestructuración. Pero nadie ignoró el subtexto. El imperio estaba fracturado. Y el hombre detrás de él intentaba mantener viva una reputación construida sobre una persona que el mundo ya había empezado a olvidar. Elena vio la entrevista. La observó en silencio, luego apagó el televisor y volvió a su lectura. No por indiferencia, sino porque ese capítulo ya lo había cerrado. No lo odiaba. No le deseaba ruina. Simplemente ya no deseaba definirse en relación a él. El viernes, dio un discurso principal en una cumbre de liderazgo. Su charla, titulada El poder de la quietud en un mundo ruidoso, recibió una ovación de pie. No porque fuera dramática, sino porque fue honesta. Habló de identidad, de dignidad, de cómo tantas mujeres se silencian en salas que deberían liderar. Habló de reconstruir no desde la venganza, sino desde la claridad. Nunca mencionó a Julián por su nombre. No lo necesitó. La sala lo entendió. Después de la cumbre, un periodista se le acercó. La gente la llama la revolución silenciosa, dijo. ¿Qué piensa de eso? Elena sonrió. Si soy una revolución, respondió, entonces espero que enseñe que la fuerza no necesita gritar para ser escuchada. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo las luces de la ciudad, pasó por una librería y se detuvo frente al escaparate. Un nuevo libro estaba en exhibición, historias de resiliencia, de reinvención, de segundas oportunidades. No necesitaba leerlo. Ella ya lo estaba viviendo. Y en algún lugar, lejos de los titulares y las salas de juntas, en el corazón de una vida que había reclamado, Elena entendió finalmente que la mejor venganza no era la destrucción ni el espectáculo. Era la paz.